En este vídeo no solo voy a exponer lo que representa nuestra verdadera realidad, sino que también voy a hablar de lo que conforma la ilusión. Pues pese a que nuestra genuina realidad es ser uno con la fuente, y esa realidad es inalterable, no es eso lo que percibimos en la actualidad. No obstante, antes de empezar a abordar el tema objeto de este vídeo, el cual desglosaré por puntos a fin de remarcar las importantes diferencias entre lo que es real y lo que es pura ilusión, me gustaría que respondieseis interiormente a una pregunta. Pues en su respuesta se encuentra la solución a todas nuestras preocupaciones, tanto presentes como futuras. ¿Qué es lo que somos en realidad? ¿Cuerpo o espíritu? Pues ambas cosas son excluyentes, ya que las cualidades que definen a una son la antítesis de la otra. Tomaos vuestro tiempo y meditar la respuesta, pues no es una cuestión trivial, ya que de ella dependen tanto las conclusiones que obtengáis en lo expuesto en el presente vídeo, como el enfoque que le deis a vuestra propia vida. Nunca subestiméis la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. Uno. Diferencia entre realidad e ilusión. Tracemos una línea divisoria imaginaria de separación entre lo que es real y lo que es ilusión, pues ambos mundos son autoexcluyentes, ya que si ves la ilusión no puedes ver la realidad, y viceversa. Situémonos arriba, en la parte superior, lo que constituye el estado verdaderamente real. Ser uno con la fuente, Dios o como prefiráis denominar a esa realidad. Aunque os recomiendo que no os esforcéis mucho, pues las palabras no pueden definir lo inefable, que es lo que en verdad somos. Ese es el único estado real, ser uno con la fuente que nos creó. Y ese estado constituye la verdad, una, inmutable, dichosa y eterna. Es decir, que lo que verdaderamente somos es la absoluta trascendencia, y por tanto totalmente incognoscible desde el plano de la existencia en el que nos hallamos ahora. A un humilde servidor le parece muy enriquecedor el estudio etimológico de las palabras. Si realizamos ahora ese ejercicio, observaremos que la palabra existencia tiene etimología latina y está formada por el prefijo ex, que significa hacia afuera, y el verbo sistere, que significa colocar. Luego, el significado del término existencia es colocar hacia afuera. Pero, ¿hacia afuera de dónde? Obviamente, hacia afuera del sí mismo, es decir, en la trascendencia. De hecho, el prefijo trans significa más allá de. Imaginemos ahora que de esa informe masa de energía o resplandeciente luz, que lo es todo y que es uno al mismo tiempo, al igual que el salpicar de las olas que rompen contra un acantilado, se proyectan hacia la parte inferior una serie de destellos o chispas, las cuales creen atravesar la línea límite de la verdadera realidad. Pues bien, amigos, ya estamos dentro de la ilusión, porque lo que no representa la realidad no puede ser más que ilusorio. Ya estamos colocados fuera de, es decir, en la existencia, atrapados por el velo del olvido de lo que realmente somos.
en lo que en las filosofías espirituales orientales se denomina Maya, el velo de la ilusión. Es cierto que ese olvido de lo que realmente somos en el proceso de caída dentro de la existencia no se produce de forma brusca, sino de manera gradual, aumentando conforme se va densificando la energía de la chispa que anima toda vida en la existencia, es decir, conforme va disminuyendo su frecuencia vibracional, pues todo en la existencia es vibración. Es por ello que las tradiciones orientales hablan de los 7 velos, los 7 planos de existencia, o si preferís, los 7 cuerpos que nos conforman. Pero dejaré eso para otro vídeo, por el mero hecho de que este no se haga demasiado extenso. Lo cierto es que creemos hallarnos en el nivel de la materia, es decir, en el 7º o último nivel en orden decreciente, razón por la cual el olvido de la verdad que somos es prácticamente total. Y al no recordar quién somos y ser ese hecho intolerable para nuestra mente, la misma hace lo que siempre ha sabido hacer a la perfección: crear una realidad e identificarse con algo dentro de ella, al objeto de definir lo que es. Y es ese algo con el que se identifica lo que llamamos yo, el cual, si somos observadores, no es más que un nombre, una historia, y la consecuente percepción ilusoria de una imagen, que llamamos nuestro cuerpo, un objeto animado que a modo de cerca delimita un puñado de materia que la mente identifica como suya y solo suya. Un algo que no deja de ser más que una creencia, una construcción mental. Pues, ¿a qué llamamos yo? ¿Y qué hay más antagónico a la realidad de lo que somos que una construcción mental cambiante y caprichosa a la que denominamos ese yo? Dos, la visión espiritual de la ilusión. Voy a demostraros cómo la práctica totalidad de las filosofías espirituales, salvo diferencias en terminología, además de señalar el mismo camino para alcanzar la verdad, tema que abordaré en otro vídeo, todas coinciden en que en la actualidad estamos en lo que podríamos denominar los últimos tiempos o tiempos postreros. No sin antes subrayar que aunque la frase últimos tiempos habitualmente conlleva connotaciones atemorizantes, pues la palabra últimos inevitablemente se asocia con finales, y para el ego el final siempre implica la muerte, la verdad es que nada más lejos de su significado real, el cual no es sino el inicio del proceso de ascensión o redención colectiva de la humanidad, ya que es condición inexorable que la chispa divina que somos retorne a su origen, es decir, a la fuente de la que creyó partir. Empecemos este estudio comparativo o sinóptico con la tradición judeocristiana. En el Génesis se nos dice que en un principio Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, y el 7º descansó. En esta tradición espiritual, al relato de la historia de la humanidad se le conoce con el nombre de era adámica o era de Adán. Y en dicho relato, como en toda historia, hay un principio y un final. Aunque los exégetas han calculado el cómputo del tiempo de diversas formas, la manera más relevante y sencilla de comprender el cálculo es la que se basa en la cita de Pedro. Amados míos, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día.
Luego, si traducimos cada día de la creación por 1000 años, la duración de la era adámica estaría constituida por 6000 años. Los 6 días de la creación, más un último milenio que correspondería al día que el Señor descansó. Así pues, la era adámica estaría formada por un total de 7000 años. No obstante, como en el Génesis se recalca que el séptimo día Dios descansó, la tradición judeocristiana separa esos últimos 1000 años, llamando a dicho periodo de tiempo el milenio, indicando así que durante esos últimos días se dará el proceso de transformación que elevará al ser humano, terminando con la redención colectiva de la humanidad. Así, en la tradición judeocristiana se contabiliza el tiempo de la forma siguiente. En el principio y con Adán nace el cómputo del tiempo, y esto sucede hace 6000 años. 1000 años después aparece Noé, y se produce el diluvio universal. El segundo milenio viene marcado por Abraham, que es el primer patriarca postdiluviano. En el tercer milenio nace la monarquía judía, donde podemos ubicar al rey David y Salomón. Y a continuación, y 1000 años después, tenemos el nacimiento del Gran Maestro, Jesús de Nazaret, y el resurgir de la conciencia crística, evento que señala el final del cuarto milenio. Y como es obvio, 2000 años después, en el año 2000, finalizan los 6000 años correspondientes a los 6 días de la creación. Por lo que en la actualidad no hay duda de que nos encontramos en lo que esta tradición espiritual llama el milenio, o últimos tiempos. En el hinduismo, en su interpretación cronológica más difundida, se distinguen 4 grandes eras o yugas, con una duración total de 64.800 años. Si nos fijamos, casi 10 veces la cronología judeocristiana. Pero lo verdaderamente significativo es que el último yuga, denominado Kali Yuga, era de hierro u oscura, ya que la palabra sánscrita Kali significa negro, mientras que el término yuga se traduce como era, abarca, según esta cronología, desde el año 4480 a.C. al año 2000 después de Cristo. Y posteriormente debe surgir una nueva era o edad de oro. Luego, como vemos, existe una concordancia temporal entre esta nueva edad de oro y el milenio de la tradición judeocristiana. Por su parte, la tradición budista habla de un movimiento cíclico entre los procesos de manifestación y reabsorción cósmica. Y según esta, para ubicar nuestra situación actual en el mismo, debemos emplear como referencia las palabras dichas al respecto por los 2 Budas históricos, Siddhartha Gautama y 12 siglos después, Padmasambhava. ¿Cuáles fueron estas palabras? 500 años antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, Siddhartha Gautama, primer Buda y fundador del budismo, realizó la siguiente profecía. 2500 años de mi nirvana final, la verdadera doctrina será propagada en la tierra de los seres de cara roja. En clara alusión al momento presente y en particular al continente americano. Por su parte, Padmasambhava, considerado el segundo Buda de la historia, profetizó en el siglo VIII lo siguiente: cuando vuele el pájaro de hierro y los caballos corran sobre ruedas, el pueblo tibetano se verá esparcido al igual que hormigas, y la verdadera enseñanza llegará a la tierra del hombre rojo. Evidentemente,
esta es la hora en que los pájaros de hierro vuelan, aviones, y los caballos corren sobre ruedas, vehículos a motor. Por último, y por no extenderme más en este vídeo, os expondré lo que nos dice al respecto la tradición tolteca. Esta tradición posee un sistema de cómputo de 26.000 años, increíblemente basado en el movimiento de precesión de los equinoccios, que es el tiempo que el eje de la Tierra da un giro completo apuntando hacia la galaxia. Cuando ese tiempo astronómico se divide en 5 partes, se obtienen los 5 soles o periodos del calendario tolteca. Según este, el periodo llamado quinto sol concluyó el 21 de diciembre de 2012. Luego, actualmente, nos encontramos comenzando el próximo sol venidero, en el que se transmitirá y aceptará la enseñanza o mensaje del despertar espiritual. Así que, como podréis observar, la práctica totalidad de las filosofías espirituales, aunque con diferentes calendarios y terminología, coinciden en que en la actualidad nos encontramos en el periodo que podríamos denominar últimos tiempos, caracterizado por el declive de la sociedad basada en valores egoicos y el resurgir de un nuevo ser humano que vivirá con respecto a lo que verdaderamente es. ¡3! La visión egoica de la ilusión. Amigos míos, ¿qué os puedo contar de ese vivir desde el ego? Desde ese yo independiente que se cree solo y en continua lucha contra el mundo. ¿Qué os puedo contar que no hayáis podido constatar ya vosotros? Lobbies, corporaciones y gobiernos con marionetas por políticos, en manos de unos pocos que juegan a ser dioses y que en su ignorancia actual no solo creen que son lo que no son, sino que están tan dormidos, tan hipnotizados con el juego, que a pesar de creerse lo que sueñan, no aceptan la principal regla del sueño, que cuando dejas de soñar, cuando mueres y se termina la partida, nada te llevarás. ¿Cómo podría ser de otra forma si no es más que una ilusión? Las ilusiones son lo que son, y cuando terminan se desvanecen en la nada que es de donde procedían. Solo el amor prevalece, solo el espíritu es real, y ese espíritu es el mismo en todo lo que vive, es uno en todo lo que es real. Uno con la fuente de vida. Uno con la fuente eterna que lo creó.